Vamos a sacar esto por aquí. Bienvenidos un día más a mi canal, soy Retro y hoy tenemos una cajita proveniente de Japón, como habéis podido ver. Y bueno, vamos a ver qué productos nos traen esta vez, aunque os doy un pequeño adelanto: Mundial y 2023 Yokohama. Vamos a empezar con dos cositas muy pero que muy chulas, como podéis ver aquí por pantalla. No entran casi de lo grande que son, pero mirar, dos tapetes del Mundial de Yokohama, en este caso de Pikachu comiendo ramen. Ahora lo vamos a abrir, no os impacientéis, porque la vamos a ver completamente. Vamos a quitar una de la mesa, ya que no tengo casi espacio, ya que esto ocupa muchísimo, ¿eh? Para que os hagáis una idea, son gigantes. Vamos allá. Vamos a sacar esto por aquí y nos vamos con ello. Mirar qué preciosidad de tapete, en el cual tenemos a Pikachu en el centro tomando ese ramen tan chulo. Y también, como detalle muy pero que muy chulo, tenemos los mundiales de 2023, el loguito oficial aquí. Y otro detallito muy chulo para los que os guste, tenemos el Play Pokémon aquí, lo cual está muy pero que muy bien. La verdad, tapete muy bueno, grande, generoso, de hecho ocupa casi todo mi setup. Así que posiblemente se vengan vídeos con algún tapetito debajo para darle un poquito más de cariño a este canal, ya que siempre pues teníamos a nuestra querida Asuna, pero en este caso pues así le damos un poco de cariño extra. Seguidamente tenemos este pedazo de tapete, que lo vamos a poner así, como veis, con el loguito oficial del Mundial de Yokohama, muy chulo. También aquí, que no os lo he dicho en el anterior, vamos a ponerlo así, pues tiene el loguito, ahora lo vemos mejor. Vamos allá con ello. Vamos a sacarlo con mucho cariño. Vamos a poner, mira, lo que os decía, se abre solo, ¿eh? Mirad, ahí tiene el logo de los mundiales en la fundita que guarda el tapete. La verdad que está muy curiosa esta funda. Como vemos, en este caso, pues igual tiene el Play Pokémon. Y aquí tiene pues a todos los iniciales. Este tapete está más completito, por así decirlo, ya que tenemos a Fuecoco, a Spirigato y a Quasly y a Pikachu en el centro también. Al igual que el anterior, tenemos el logo de los mundiales. Muy chulo esto de los productos del 2023. Va a estar complicado de conseguir, estos tapetes están subiendo. Y si no habéis podido ir a Japón a conseguirlos, ya que era el único modo allí comprándolo directamente en el Mundial, pues os tocará la reventa y está muy pero que muy cara, incluso en Japón. En este caso pues a mí me han conseguido varios. ¿Y por qué varios? Porque por ejemplo de este sí que he podido conseguir un lotecillo un poquito más jugoso y os lo he traído para vosotros, los seguidores más fieles del canal, que tengáis algún producto de allí. La verdad que mirar qué preciosidad, tenemos 3 por aquí, así que vamos a abrir uno de estos, vamos a abrir el del medio. Para que lo veáis con todo tipo de detalles. Como digo, Yokohama fue donde se hizo el Mundial este año, que fue una auténtica pasada. Yo no pude ir, pero sí que tengo compañeros allí, que es pues quien me ha conseguido el producto. Aún así, ha estado complicado porque ya que él también es un poco fanático, pues también tenía que conseguir cositas para él. Como veis ahí tenéis el logo. Este, por ejemplo, me gusta menos el hecho de que pues no tenga lo de Play Pokémon ni el logo del Mundial aquí arriba. Por detrás, como veis, sencillo y muy, pero que muy chulo. Mirad qué tenemos por aquí. Pues tenemos palillos de diferentes tamaños, como podéis observar. Más palillos, y esto que ahora os lo mostraré completamente. Como podéis ver, pues los palillos pues tienen sus detallitos, como el Pikachu ahí súper chulo. Y además el logo aquí de los mundiales. Muy bien, estos son más pequeñitos. Y estos sí que serían un pelín más grandes, son igual que los anteriores, pero con un formato un poco más grande. Este parece que es un poco más para niño y este un poquito más para adulto a la hora de comer con palillos. Y luego tenemos este otro tipo de palillos oficiales del mundial, que en este caso pues tenemos a todos los iniciales en cada uno de los palillos. Y lo único que le he hecho en falta a este es que no lleva el logo de los mundiales a comparación del resto. Y luego para terminar pues tenemos este estuche súper chulo, que además complementa muy pero que muy bien con el bol, ya que mirar, si lo abro así, mirad lo que tiene. Tiene esos palillos y una cuchara muy chula con los loguitos de Pokémon y de Yokohama, que como veis pues queda muy bien al contraste de este bol de Pokémon. Súper chulo la verdad todo este producto. Son cositas así como extras que molan, que me han enviado. La verdad que muy chulas todas. Creo que he puesto algo mal. Ahí se cierra y lo vamos a dejar en su sitio. Y bueno, ya que en este canal somos muy fanáticos de proteger nuestras cartas Pokémon, pues tenemos estas funditas especiales del Mundial. Muy chulas, la verdad que da una pena sacarlas y usarlas en nuestras cartas y que se desgasten. Pero bueno, tienen ese objetivo de proteger
En este caso muy, pero que muy preciosas, con el Pikachu ahí comiendo ramen, que ha sido el logo de todo el mundial. También si sois muy amantes de los pines, pues tenemos este tipo de merchandising que salió en Japón, con este pedazo de pin, con ese pedazo Pikachu ahí comiendo ese ramen. Como digo, muy muy precioso, igualmente de los mundiales. Y la verdad que este pin se empieza a poner un poquito caro y difícil de conseguir. Ya sabéis que hay mucho fanático que colecciona pins, así que en ese sentido pues tiene toda la lógica del mundo. Lo que os muestro a continuación, quizá yo no soy tan fanático, pero mirar, para los que les guste pues tenemos un calcetín aquí de 2 dedos, que aquí pues no es muy típico, ¿ves? Tabi Socks. Muy muy chulo, pero sinceramente aquí mi amigo Japo se ha confundido porque no usamos mucho esto. Y además pues la medida veremos a ver si entra el pie ahí. Pero bueno, un detallito. También algo muy pero que muy curioso, tenemos la Water Bottle de Mundial Pikachu, mirar qué chulada. Lo único que no me gusta de este objeto es lo siguiente, ¿vale? Que os voy a decir a continuación. Vamos a sacarla para que le echéis un vistacito. Y es que estas botellas no se pueden usar para su función. El dibujo se raya enseguida y mirar qué preciosidad. Pero es una penita por lo que digo. Este dibujito pues sufre demasiado y es una pena, la verdad. Seguramente que a vosotros os ha pasado con una botella que teníais mucho cariño, que enseguida pues se ha rayado y ha perdido todo su encanto. Así que esta botella pues lo mejor es que esté en su cajita, protegida y como mucho expuesta, porque no creo que sea un objeto para irse al gym y beber agua de ella, porque la verdad creo que se rayaría enseguida. Y bueno, terminando lo del mundial, a falta de un par de cositas, os muestro una cosa muy muy chula y que si me seguís en Instagram veréis que he dado mucha caña, ya que es este peluche Pokémon súper chulo que le tenemos aquí comiendo ese ramen tan potente. Mirad qué preciosidad, me gusta muchísimo. Pero en este sentido diréis que he dado mucha caña porque este peluche sí que es verdad que es comprado en segunda mano reventa, por así decirlo, y no me ha salido más caro de 30 euros, me ha salido como unos 20 y pico euros. Está muy muy chulo, muy juguetón con esa, y a mí me encantan muchísimo los peluches Pokémon. Y es verdad que he visto que hay mucha gente intentando venderlo por 200 euros, y me parecía una soberana locura cuando es un peluche fácil de conseguir. Quizá los tapetes sí que es verdad que están mucho más caros que habitualmente, pero en este caso el Pikachu pues es mucho más factible de conseguir y mirar qué auténtica chulada. Y bueno, terminando la parte de los mundiales tenemos algo muy muy chulo, lo típico que aquí pues normalmente tenemos de algunas marcas de supermercado, como las típicas del Mercadona, pues el centro Pokémon cuando haces compras así grandes te ofrece la posibilidad de comprar estas típicas bolsas de tela que están muy pero que muy chulas. En este caso la de Pikachu está muy chula y como veis ahí tiene el loguito de Pokémon Center, pues allí las daban. La verdad que esto no tiene un valor muy alto, pero bueno, para alguien que le gusta, además esto es reutilizable y lo puedo usar para el día a día o ir a comprar, lo cual está muy muy guay. De estas tenemos varios modelos. Mirad, la siguiente de Eevee, qué chulada. Sé que no entra todo en cámara, o sea que voy poco a poco, así que en ese caso perdonadme porque me es difícil. Necesitaría algún punto, un setup mucho más alto o algo para hacerlo. Pero mirar qué preciosidad, está igual, tiene lo del centro Pokémon ahí abajo, muy pero que muy chulo. Y para terminar tenemos una gigante de las bolsas, que es esta de Snorlax, que a ver cómo lo hago porque ni entra en el setup. Ni entra, mirar. Tenemos ahí el Snorlax, súper chulo, Snorlax en pequeñito y Pokémon Center, esta es grande, así que aquí pues para hacer una generosa compra está muy pero que muy bien. Como digo, seguro que vosotros tenéis, pero de marcas de supermercado, las típicas que os venden. Y bueno, ha acabado el mundial. Esto no es todo, o sea, quedan cositas, así que vamos a ello. Mira, este os va a gustar a mucha gente, ¿vale? Porque tenemos fundas y tapetes, ¿vale? Estos tres son iguales, estos son para vosotros en ese sentido. O sea, lo he conseguido para vosotros, así que para los suscriptores así más fieles, pues podréis conseguir uno de estos tapetes. En este caso vamos a enseñaros uno porque en este os va a volver absolutamente locos. Vale, vamos allá. He cambiado porque hay uno que estaba más abierto que otros, porque veréis el problema. Yo estaba grabando este vídeo, y ya sabéis esto de que le damos a grabar y se nos olvida pulsar el botón de grabar. Pues justamente eso me ha pasado y he tenido que volver a grabar el vídeo entero, así que imaginaros. Pues este ya estaba abierto y por así, para no fastidiar ninguna cajilla, pues ya aprovechábamos. Pues tenemos a este pedazo de Vaporeon, muy muy chulo, este de todas las evoluciones de Eevee, y tiene un detallito aquí en la esquina, muy pero que muy chulo. Este es tapete oficial de Pokémon con su cajita, y este salió cuando Eevee Star, o sea, eran una auténtica locura conseguirlos, muy pero que muy chulo, sobre todo para los fanáticos
como vosotros, que sé que os gustan las Eevee Evolution, estoy seguro que este tapete os va a gustar. Y bueno, qué decir de las fundas. Las fundas son una auténtica locura, mirad, qué preciosidad. Muy, pero que muy chulas todas, así que con todas las Eevee Evoluciones ahí preciosísimas. Así que, pues como digo, de estas, pues seguramente una será para mí y otra para, pues, gente fiel del canal, así que ya sabéis. Y bueno, ya casi estamos terminando y mirar qué pedazo tapete tenemos aquí en el final. Para los que lo hayáis reconocido, este es uno de los más chulos. Mirar qué pedazo de Rayquaza de ilustración ahí. Por ahí tenemos de todo. Mirar qué Lucario más chulo. Y mirar. Muy, muy chulo. Me encanta demasiado este tapete, como veis. La única pena de esta es que no nos la han mandado con caja. Hubiera molado que tuviera caja como las anteriores. Pero bueno, es una auténtica locura de tapete y yo creo que os gusta muchísimo. De este caso, pues sí que solo tenemos uno, así que este sí que no se va a vender ni nada con él. Así que una penita en ese sentido. Ojalá haber conseguido más. Y bueno, para terminar, algo muy muy chulo que venden allí en el centro Pokémon, la verdad no sale nada caro, o sea, es muy barato en ese sentido, sería este siguiente marco para meter nuestras cartas. Como ya sabéis, yo tengo unos marcos que pongo en la pared, pero este sería uno de los marquitos oficiales del centro Pokémon, como podemos ver aquí abajo. ¿Vale? Vamos a abrirlo con cuidado, ¿vale? Y lo sacamos ahí, como veis. Aquí se metería en el medio la caja de... La caja no, la carta. De hecho, aquí tenemos todas las instrucciones. Se metería ahí en medio. Y con estos tornillitos, pues la colocaríamos así en una posición muy muy chula, muy expuesta. Como veis aquí tenemos a ese Ho-Ho súper chulo, gran poderoso Pokémon. Y ese Regiram muy pero que muy chulo. La verdad que este marquito está muy muy bien para exponer una de tus cartas favoritas. Y bueno, como no podía faltar, ya sabéis que yo siempre que pido algo de Japón, tiene que haber algo de PSA. Es necesario, es obligatorio casi, debería ser mandatorio. Y en este caso tenemos una carta súper exclusiva, muy muy chula, que además se está poniendo muy cara en Japón y seguramente tarde o temprano pues en Europa esté carilla. Y sería esta pedazo carta de Solgaleo de Lunala GX en Dream League con su entrenadora Lilia. Como ya sabéis, es una carta que se le está cogiendo mucho cariño en Japón y que está subiendo bastante, así que pues esto sería todo lo del mundial que hemos traído esta vez. Falta una segunda caja por venir, muy muy grande, así que estaros bastante atentos al canal. Y nada chicos, si habéis llegado hasta aquí yo os lo agradezco un montón el apoyo y próximamente tendréis más vídeos. Así que nada chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!